Lo googleamos antes que tú y aquí te lo explicamos. Un espacio donde analizamos las noticias paso a paso para que estés al día. Dejemos atrás lo aburrido de la información e involucrémonos más. Somos Diana Meneses Y Karina Caballero, estudiantes de Derecho, Relaciones Internacionales y Ciencia Política, y y exponemos el mundo como no se había hecho antes. antes. Pues muy buenas noches a todos, esperemos que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos un tema importantísimo que creo que a muchos nos va a interesar bastante porque digamos que son temas que escuchamos todo el tiempo, pero que muy pocos conocemos a fondo. Y pues la situación es que el pasado 17 de junio México fue electo como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, pues bueno, el día de hoy vamos a platicar un poco primero sobre qué es el Consejo de Seguridad, qué implica ser electo, qué implica que México esté ahí y vamos a analizar como cuestiones un poquito teóricas y demás, que Diana aquí es la expertaza en el tema porque pues la internacionalista es ella, pero también lo vamos a ver como desde el aspecto del derecho público internacional y pues ya posteriormente como el análisis político de pues, la política exterior de México y las implicaciones que esto va a tener en nuestro país, para bien o para mal. Entonces, pues bueno, esperemos que disfruten mucho el programa del día de hoy. Gracias por estarnos escuchando y también nos gustaría que en sus comentarios nos pongan cuál es su opinión. ¿Ustedes creen, qué opinan respecto a este nombramiento de México? Y va a ser muy interesante nutrir el debate y abrir la conversación. Entonces, pues bueno, Diana, primero que nada, buenas noches. Qué bueno que otra vez estamos un jueves más en Mundo en Corto y no sé si quieras como empezar a platicarnos un poco, ilústranos sobre qué es el Consejo de Seguridad de la ONU. Claro que sí, mira, como hace rato antes of the record platicábamos, a mí me parece que es un tema como muy natural, ¿no? O sea, desde que dije, ajá, mi vocación son relaciones internacionales, las participaciones muy comunes en los bachilleratos de participar en el MUN, este simulador de las Naciones Unidas, pues existen estos consejos, ¿no? Más adelante o en otro capítulo podríamos platicar de cómo está conformada la ONU, pero esta vez nos vamos a centrar en el organismo que se dedica a preservar la paz y la seguridad en el mundo por parte de la ONU, ¿no? Que es el Consejo de Seguridad. Es muy curioso porque surge a partir de, ok, ya tuvimos una guerra, ya tuvimos dos guerras mundiales. Esta segunda fue devastadora también y no podemos permitir que se repita todo este asunto, ¿no? Entonces, necesitamos priorizar la agenda de seguridad a nivel internacional y necesitamos que los países potencia, porque más adelante voy a hablar de cómo está conformada, no dejen de tener un rol importante en cómo es que se organiza el mundo en este sentido, ¿no? Ahora, este Consejo de Seguridad es el organismo encargado de actuar para prevenir y limitar los conflictos armados principalmente, pero recordemos que no todos los conflictos que amenazan la seguridad de un Estado o de las personas necesariamente son armados. Por ejemplo, en este caso ahora tenemos una pandemia y es un problema gravísimo que sí amenaza la seguridad y no es que se haya formulado a través de un Estado en particular o que sea un conflicto entre partes, ¿no? Entonces, es un organismo que funciona de manera multilateral, es decir, a través de varios esfuerzos de diferentes naciones, pero es muy distinto también en cómo funciona la Asamblea General de la ONU. Es decir, son 192 países en la ONU y 187 fueron los votos en favor de que México representara como miembro no permanente a la región de América Latina y Caribe en el Consejo de Seguridad. Entonces, prácticamente este Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad de investigar, prevenir, analizar, detectar cuándo algo es una amenaza y cuándo no, y en todo caso de que sea una amenaza, tomar las medidas necesarias para eliminarla, para prevenirla, para evitar conflictos. Ahora, también es importante de hacer el énfasis en que este organismo es el único que puede hacer resoluciones que sí son vinculantes. Cari nos puede explicar perfectísimo qué significa esto de que sea vinculante o no. Y es muy interesante ir estudiando un poquito más adelante en cómo funciona las resoluciones en el Consejo de Seguridad. Pero primero me interesa muchísimo que Cari nos platique qué significa en el derecho internacional que una resolución sí sea vinculante.
Así es, pues sí, ahorita ya teniendo un poco más del contexto de qué es el Consejo de Seguridad y como todo este antecedente histórico de las guerras mundiales, etcétera, podemos empezar a dilucidar un poco de cuáles son las implicaciones de ser miembro del Consejo de Seguridad, ¿no? Ahora hablabas un poco sobre que es el único organismo que tiene decisiones vinculantes. En el lenguaje jurídico, que algo sea vinculante es sinónimo de que sea obligatorio. Esto implica que al ser obligatorio, todas las decisiones que se vayan a tomar van a ser, pues, o sea, todos los países lo tienen que acatar, ¿no? Todos los miembros de la ONU. A diferencia de otros organismos que las recomendaciones que emiten son precisamente eso, una recomendación, ¿no? Un consejo, por así decirlo, pero no lo vincula. Ahora bien, es importante mencionar que esta característica vinculante no significa que atente contra la soberanía de los países, sino que los mismos países aceptan que al ser miembros van a acatar pues todas las decisiones que el Consejo de Seguridad emita, ¿no? En las distintas materias en las que tiene pues competencia. Perfectísimo. Entonces, ahora, explicando un poco y para profundizar en qué clase de consecuencias puede haber si un Estado decide no cumplir con las resoluciones, el Consejo de Seguridad lo que puede decidir es hacer bloqueos económicos, es intervenir a través de las armas. Tenemos los cascos azules por parte de las Naciones Unidas, que son como sus fuerzas armadas. También otra alternativa que es muy utilizada por parte del Consejo de Seguridad es romper relaciones diplomáticas. Y estas relaciones diplomáticas son clave para conectar a un Estado en el plano internacional. Por sí mismo, el Estado está conformado pues, por el gobierno, su población y un territorio, pero el reconocimiento internacional es muy importante para poder explotar sus recursos de una manera mismo. Es decir, México, por ejemplo, es rico en petróleo, pero en sí mismo es muy interesante y es más enriquecedor poder comerciar con el petróleo. Ahora, no podría hacer este comercio si no tuviera el respeto, las relaciones internacionales bien sólidas con otros estados. Y como este ejemplo sencillo, hay muchísimos otros. E incluso también el intercambio de culturas es poder priorizar un poquito nuestro estado en el plano internacional y nos vincula. Hacer este tipo de alianzas es clave porque no estamos solos en el planeta Tierra, vaya, y poder tener un interés que necesitamos que se solidifique, es importante cuando otro Estado nos respalda. Es decir, nosotros, México, por ejemplo, somos un país muy fuerte en Latinoamérica. Y en el momento en que podemos tener buenas alianzas con Argentina, con Colombia, con Chile, entonces ya como región podemos ir logrando algo más para beneficio no solamente de nuestro país, sino de toda la región. Y así funciona y se va reproduciendo este fenómeno a nivel internacional. Es decir, también hay muchísimo que mencionar porque este Consejo de Seguridad no funciona, como lo mencioné antes, de manera unánime. Es decir, alguien propone algo y la mayoría tiene que votar para decir, ok, se hace. México recientemente hizo una resolución en la que proponía que fuera obligatorio que todos los medicamentos hubiera existencia y disponibilidad para darle frente a esta crisis del COVID-19. Y fue aceptada por unanimidad. La mayoría votó en favor. Y entonces ahora es algo que la ONU y todos los Estados miembros van a buscar que se logre. Pero cuando sucede en el Consejo de Seguridad, hay algo muy interesante, que las resoluciones no se admiten por una mayoría de votos y ya. Tienen derecho de veto. Entonces, esto significa que son 15 miembros en el Consejo de Seguridad. De estos 15 miembros son 5 permanentes. Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido y China. Estos 5 países eran en el entonces de su formación y vigente, o sea, en nuestros tiempos contemporáneos, de los países potencia en cuestiones de armas, de ejército, de crecimiento económico, entre otros asuntos. Y prevalecen siendo los 5 miembros permanentes. El resto de los miembros son no permanentes, que entre ellos ahora, para el periodo 2021-2022, va a ser México, para la región latinoamericana, como ya mencioné al principio. Y esto con el fin de dar representación, pero también, como son cuestiones de seguridad, priorizar que no sea un asunto que todo el mundo pueda andar ahí discutiendo y demás, porque muchas veces son de urgencia. Cuando se hacen las votaciones, si 9 están a favor, es un resolutivo que pasa. Pero por este derecho de voto
Si de los 5 miembros permanentes uno dice, yo no estoy de acuerdo, no va a suceder. Aunque los 9 hayan dicho a favor, si por ejemplo Estados Unidos dice, yo me opongo, voy a ocupar mi derecho de veto, el resolutivo se elimina por completo. Y ese es el problema, digamos, es una de las críticas más fuertes a este Consejo de Seguridad, porque qué tan justo es que solamente 5 miembros tengan la oportunidad de negarse a un resolutivo que la mayoría sí aceptó. Sí, creo que esto es uno de los principales pues críticas que se le hace, como lo mencionas, porque cuando no te metes tanto en el tema, creo que ves a la ONU como lo máximo, ¿no? Es como, pero está la ONU y eso nos va a salvar al mundo. Y cuando te empiezas a dar cuenta de esta serie de características en la que, bueno, sí puede haber 15 miembros, pero esos 15 miembros, aunque 9 decidan y 5 digan que no, pues es suficiente para que entonces no suceda. Y cuando vemos quiénes son los países que ostentan este derecho de veto, pues bueno, se vuelve mucho más controversial el tema de que entonces qué tanto sirve la ONU y en específico el Consejo de Seguridad. Pero bueno, hablando un poco acerca de tu opinión, ¿qué piensas de que México ahorita esté como miembro del Consejo de Seguridad? O sea, más bien, ¿por qué lo eligieron? ¿De dónde sale como esta idea de los otros países por votar a favor de él? Bueno, de hecho, es una candidatura que se presentó ya hace tiempo, no puede pasar de un día para otro, y históricamente llegamos a tener periodos en los que nos ausentamos completamente de la participación en el Consejo de Seguridad o del intento de participar por nuestros principios de política exterior. Antes de abordar qué es la política exterior de nuestro país, empezar como quiero saber para ti qué es la política exterior, quizá yo también decir qué es la política exterior, es importante que también enfaticemos en que México ha participado, esta sería su quinta vez para el próximo año que participa en el Consejo de Seguridad. La primera fue desde su fundación, en el 46, porque recordemos que México es un estado fundador de la Organización de las Naciones Unidas y fue un importante precursor de que el Consejo de Seguridad se construyera en la manera que está. Incluso México fue de los países que dijo, sale, que 5 países tengan la oportunidad de estar ahí siempre y pues son los ganadores, como siempre, ¿no? Y como bien lo mencionas, no podemos ignorar esta crítica importante que nos sigue permitiendo ver cómo funciona el mundo, es cierto, esos 5 países que permanecen y que son los miembros permanentes, tienen un poder muy importante en el mundo, porque al final de cuentas su agenda sí se puede priorizar en cuestiones de seguridad. Tienen la oportunidad de decidir si sí o si no. Además, bueno, creo que es importante enfatizar en que los siguientes periodos fueron en el 80 y en el 81, después de varias décadas de haberse ausentado, y después de este periodo fue importantísimo porque funcionó para el desarme nuclear. De ahí que tenemos incluso un premio Nobel para el embajador Alfonso García Robles, quien fue un importante negociador para lograr este desarme. Es decir, que la participación de México fue clave. Pero después de esta participación nos ausentamos nuevamente varias décadas hasta el 2002-2003, que fue en el periodo de Fox, porque priorizamos Fox de lleno, llegó con una política exterior, con el interés de abrir una política exterior importante, con relacionarse con varias regiones y con esta bandera de los derechos humanos es lo que importa. Entonces, no se podía permitir aislarse en este México neutro, porque lo que le interesaba era tener un rol activo. Y fue una importante participación, porque recordemos que en el 2001 sucedió el 9/11, que definitivamente cambió el mundo, ¿no? Y después del 9/11, la seguridad en Estados Unidos y en el mundo no volvió a ser la misma jamás. Y esta participación fue sumamente importante. Después de esa, la cuarta participación de México en el Consejo de Seguridad fue en el 2009 y 2010, derechos humanos, un poquito, me atrevería a decir, no tan movido como participaciones anteriores. Y la siguiente, 2021-2022, se viene muy interesante y me parece que será más interesante, no solamente por lo que está sucediendo en el mundo, tenemos que hablar de pandemias y tenemos que empezar a priorizar cosas como ciberseguridad. Va a ser interesante porque la política exterior que nos está proyectando la cuarta transformación es incluso laxa, pero recordemos que el año pasado vimos un evento, hace unos meses, mejor dicho, vimos un evento bastante interesante, ¿no? Con dar esta figura del refugio
que tenemos, dar asilo, que los mexicanos tenemos históricamente bien planteada, ¿no? Entonces, no sé, Karina, primero me encantaría escucharte a ti. ¿Qué te parece la política exterior en general? O sea, política exterior, ¿a qué te suena? O desde el derecho, ¿ustedes qué estudian? ¿Qué es la política exterior? Sí, esto es súper interesante cuando damos como estas diferentes opiniones entre un internacionalista o alguien de ciencias políticas y alguien de derecho, porque obviamente lo que vemos y las materias que abordamos pues son distintas, ¿no? Entonces, la política exterior desde el derecho podría referirse al derecho público internacional, a todos estos principios de no intervención, de soberanía de los pueblos, el mismo pues derecho interno de cada país de acuerdo al contexto internacional. Y sobre todo para mí, o sea, Ana Karina Caballero, mi percepción es referente a las relaciones internacionales y el peso que va a tener México en este caso en el ámbito global, ¿no? Que es ahí donde, pues ahorita me llama la atención que haya sido nombrado como miembro del Consejo de Seguridad, tomando en cuenta que las relaciones internacionales que ha mantenido la 4T, desde mi punto de vista, no han sido las mejores o las adecuadas. Entonces, bueno, de manera muy general es lo que pienso que es la política exterior, el cómo se mueve el país en torno a su relación internacional o global. Pero a ver, platícanos tú bien, ¿qué es la política exterior? Pues me parece que en sí todo el mundo se atrevería a definirla de maneras distintas, pero ciertos aspectos que van a coincidir es que sí es la proyección del Estado hacia el exterior, hacia sus relaciones en el plano internacional, como lo mencionabas. Y es el conjunto de acciones, decisiones, medidas, relaciones que tiene un Estado con otro y con otros. Y en esta proliferación de dirigirse con otras organizaciones, porque los actores de la política exterior no solamente son los Estados. Hoy en día nos podemos limitar a una teoría realista en que el Estado es el único actor importante en un plano, sino que también son ya las instituciones, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones internacionales como ONU, como el Banco Mundial, entre otras. Y este conjunto de dinámicas que se juegan en el mundo van construyendo el interés de un Estado u otro a través de sus intereses nacionales. Me parece que debe ser importante que la política exterior de un país sea súper congruente con sus decisiones internas. Lo que vemos es un fenómeno internacional. Me parece que a nivel mundial el nacionalismo y el proteccionismo está creciendo. Incluso, por ejemplo, Estados Unidos, que siempre ha sido un país bastante globalizador, hoy en día, con el gobierno de Trump, para ciertos aspectos sí es bastante proteccionista. Y es un fenómeno que se está replicando en Europa, por ejemplo, y aquí en México, con Andrés Manuel López Obrador, estamos viendo ese fenómeno. Es decir, lo que importa es mi país. Y México, de hecho, el presidente mexicano no ha salido del país a lo largo de su sexenio, que no es que lleve tanto, pero lleva lo suficiente para ya haber hecho alguna visita, ¿no? Y no lo ha hecho, porque su prioridad es de manera doméstica. Y eso dice muchísimo. Y México, por ejemplo, sí ha tenido un rol bastante importante en cuestiones internacionales. Y me parece que la cuestión de que haya sido electo para el Consejo de Seguridad, primero es porque no tenía gran competencia, y segundo porque quizá funciona mucho en cuestiones diplomáticas el apalabramiento, el negociar, el cabildear detrás, porque los votos son totalmente secretos, para empezar. Entonces, si existen ciertas relaciones diplomáticas que ya se hayan hablado tras bambalinas, existe la posibilidad de que esa sea la causa de que muchos votos hayan tirado a favor de México. Además de que México fue el país con mayor votos de todos los candidatos de diferentes regiones para ganar 187 votos. Eso es muchísimo, es casi unánime. Entonces, en sí es eso, no es una cuestión de cómo está tú, México, cómo estás en cuestión de seguridad, que de hecho debería ser bastante congruente, ¿no? Si vas a ir a discutir, a levantar la mano en favor de la seguridad del mundo, deberías estar viendo tú cómo está la seguridad a tu interior, ¿no? En eso sí coincide, es un debate bastante curioso, pero las relaciones internacionales se mueven a veces un poquito deslindadas de lo que sucede dentro del país. Sí, pero a ver, también recordemos, a mí me gustaría que me platicaras. Se supone que tenemos ciertos principios de política exterior, se supone, pero
A mí me enseñaron que no son ley, que son sugerencia, prácticamente, porque están en el artículo 89, fracción 10, me parece. O sea, sí están ahí para que el presidente diga, tómalos en cuenta. Y el Poder Legislativo tiene que estar consciente también de que cuando ratifica algún tratado, tiene que estar consciente de que no se violenten. Pero no son ley. Pues, o sea, literalmente o textualmente sí son ley, porque pues están en la Constitución y recordemos que la Constitución pues es la ley suprema en nuestro país, en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, digamos que están de manera, a mi parecer, muy ambiguos. No es un instructivo o una receta de cocina, por así decirlo, sino que viene, ok, pues respeta este principio, ¿no? Puede ser tal vez el de la autodeterminación, la soberanía de los pueblos. Ok, pero ¿qué implica la soberanía de los pueblos? Y viene de manera muy ambigua y obviamente dependiendo de pues las doctrinas o el mismo como pensamiento donde se postule el gobierno actual, pues puede ir cambiando un poco este tipo de conceptos. Sí son ley tal cual, pero vuelvo a lo mismo, de manera como muy ambigua o muy laxa, a mi parecer. Entonces, pues sobre todo viene, yo consideraría que quienes juegan un papel muy importante es el canciller, en este caso Marcelo Ebrard, y obviamente el titular del Ejecutivo, ¿no? Andrés Manuel López Obrador. Y como bien lo comentabas, a mi gusto, a mi parecer, Marcelo Ebrard sí ha hecho un buen papel en cuanto a la política exterior, precisamente a estas relaciones y pues la representación de México en el mundo. Sin embargo, pues Andrés Manuel, tenemos a un presidente que ha dicho yo no voy al G20 y yo no voy aquí y yo no viajo para allá. Sí, claro que en este año pues ha sido imposible por el tema de la pandemia, pero en general no ha hecho eso, ¿no? No ha volteado a ver pues lo que está pasando en el marco internacional. Y creo que sí esto impacta en el sentir de muchas y muchos mexicanos, que es como, bueno, ¿y por qué nos eligieron? O sea, ¿cómo vamos a ser miembros del Consejo de Seguridad si volteamos para el interior de nuestras calles y hay delincuencia, hay feminicidios, hay persecución a periodistas, hay crimen organizado? Y de hecho, bueno, pues parte de los comentarios que nos hacen es, ¿qué va a hacer México ahí? ¿Qué repercusiones tiene? Para algunos consideran que la parte buena, entre comillas, es que van a obligar ahora sí al gobierno a acatar y a mostrar un papel como mucho más enérgico respecto a la seguridad pues interior, ¿no? Del país. ¿Tú cómo ves esto, Diana? Pues no te voy a mentir, no creo que sea útil para que México cambie a su interior. No es la primera vez que estamos ahí y estamos como estamos. Pero hay que reconocer, el canciller lo dijo así, es un importante reconocimiento a nivel internacional porque están depositando la confianza de las decisiones que se van a tomar para la seguridad del mundo en México. Y no seremos el país más seguro del mundo, pero históricamente siempre hemos sido el país más amigable del mundo. Nunca nos han gustado los pleitos por nuestros principios, como bien lo dices, Juárez, soberanía es soberanía, igualdad entre naciones. No porque seas Estados Unidos eres más chingón que yo. Y no porque seas Francia eres más fregón que Alemania, por ejemplo. O sea, tú tienes tu soberanía y se te va a respetar, eres igual que otro país en cuestiones de ley internacional, por ejemplo. Ese es uno de los principios de esta doctrina Juárez. En las cuestiones de doctrina Carranza es esta no intervención de los problemas, no intervención de un Estado en los problemas domésticos de otro. Es decir, yo México no me voy a ir a meter a Guatemala a solucionar sus problemas, yo México no me voy a ir a meter a Venezuela a solucionar sus problemas. Y tampoco voy a permitir que Estados Unidos se meta a Venezuela a solucionar sus problemas, porque sí tendrá problemas, pero no es asunto suyo ir a arreglar el mundo. Es asunto suyo buscar un entorno que mejore las condiciones para que Venezuela resuelva sus propios problemas. Nosotros estamos aquí para apoyar, no para intervenir así, métete y quita a Guaidó porque él no es, quita a Maduro porque él tampoco es. ¿Me explico? Pero a ver, ahí te interrumpo, perdóname. Ajá. Ahí te interrumpo porque, ok, sí tenemos esta política de no intervención y que hemos respetado y que somos súper pacifistas y paz y amor todo el tiempo, pero entonces, ¿qué sucede cuando decides
recibir como recibes a Evo Morales, como te refieres y a Nicolás Maduro. Entonces, o sea, creo que ahí es un poco incongruente el no somos intervencionistas, ¿hasta qué punto? Porque parece ser que sí estamos de algún lado. Claro, me parece que al final de cuentas somos amigos de todo el mundo. No vamos y nos peleamos con todos, pero si alguien nos necesita, órale, va. No vamos a quitar la mano si alguien nos está pidiendo, ¿me explico? Y México históricamente siempre ha sido mucho de apoyar esto del asilo porque es un derecho. Me parece que sí es un derecho, ¿no? Entonces, no podemos negarle el asilo a quien lo pida. Vaya, hemos asilado, por ejemplo, al Shah, y era el Shah. Entonces, estas cuestiones sí son muy delicadas, porque son lo que nos pone en conflicto con otros estados. En el momento en que, por ejemplo, no votamos en contra no votamos a favor del embargo a Cuba, Estados Unidos como que nos hizo el feo. En cuanto tampoco votamos porque Irak fuera intervenido, medio que nos hicieron el feo. Y de hecho no hubo necesidad de votar, porque unilateralmente Estados Unidos dijo, vámonos, no me interesa, yo voy a intervenir. A eso me refiero. La neutralidad que México siempre ha manejado es, voy a votar si no afecta a nadie. Y si afecta a alguien, conmigo no cuenten. Porque entonces, si yo voto en contra en el momento en que yo quiera firmar un tratado de comercio, se van a acordar. Y las relaciones internacionales que México maneja son tan positivas en este aspecto porque al final de cuentas estamos siempre ahí, pero no estamos lastimando a nadie. Y eso es muy curioso porque es un reto muy grande. Estar en el Consejo de Seguridad nos pone en esta coyuntura de romper con nuestros principios. Y no es como que... Uy, se trabó. Creo que se trabó Diana, pero sí, efectivamente creo que tiene un punto bastante importante el hecho de que pues México siempre ha manejado una política exterior como más amigable, más pacifista, por así decirlo, pero creo desde mi perspectiva que en los últimos años sí se ha visto bastante, pues un poco diferente, ¿no? Un poco, se pierde un poco esta política de pacifista, ya que vemos cómo se recibe a Evo Morales, cómo se recibe a Nicolás Maduro, etcétera. Y bueno, pues ya yéndonos hacia el final de este programa, hablaremos un poco sobre qué esperamos de México en el Consejo de Seguridad. Hay quienes dicen que hay mucho que aportar en el tema, por ejemplo, obviamente ahorita va a ser uno de los temas más importantes, la pandemia que estamos atravesando y que México tal vez tenga bastante que aportar, y un voto pues que de alguna u otra forma va a dirigir la decisión de varios países. Ya está Diana de regreso, te perdimos. Pero bueno, les estaba comentando que ya hacia el final del programa, pues concluir un poquito qué se espera de México en el Consejo de Seguridad, tanto nosotros qué podemos dar y qué podemos recibir del Consejo de Seguridad. A mí me parece que es una oportunidad increíble que debemos aprovechar para meter nuestras prioridades a la agenda. Sí, México tiene muchísimos problemas, pero si no son de interés internacional, entonces no hay presión y no hay recursos. Que los recursos son un aspecto muy importante. Recordemos que esta austeridad recortó el presupuesto a la Secretaría de Relaciones Exteriores y no se puede viajar y no se puede cabildear sin dinero. Entonces, ese es el primer reto que México va a tener. Ni siquiera hay presupuesto para participar como se debe en el Consejo de Seguridad. Seguido de eso, los intereses de la agenda, digamos, México tiene bastantes problemas. Ahorita no puede dejar que se olvide, que se discuta, que se tiene que discutir qué se debe hacer en este tipo de problemas que no son generados entre estados, pero que afecta a todos los estados del mundo. Las pandemias, por ejemplo, y cuestiones de ciberseguridad, repito, son súper importantes porque en este cambio que tuvimos de mudarnos del mundo físico al mundo virtual, se ha convertido en un reto enorme. Entonces, se tiene que empezar a discutir qué medidas se van a tomar. Y me parece que esta participación nos va a favorecer muchísimo, quizá no para este sexenio, pero sí para el siguiente, porque las decisiones que México apoye o no apoye
van a repercutir en el apoyo que otros países nos van a dar para ciertas decisiones también que se van a presentar en la Asamblea General. O sea, no van a ser solamente cuestiones de seguridad, sino van a ser cuestiones incluso hasta de derechos humanos, cuestiones culturales, entre otras cosas. Sí, efectivamente, pues igual ya había dado como mi opinión, sobre todo respecto al tema de la pandemia. Creo que va a ser bueno, esperemos que sí. Y obviamente el aspecto económico creo que es fundamental. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos por vernos el día de hoy. Es un tema bastante actual. Apenas ayer se votó y pues salimos como miembros no permanentes. Entonces va a ser una noticia que vamos a tener que estar siguiendo, monitoreando y estar viendo como la representación de México en este consejo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es todo por mi parte. Les agradezco mucho que nos estén viendo y les recordamos seguirnos en todas nuestras plataformas para que estén muy atentos de todo lo que de todo el contenido que vamos subiendo. Igual, por mi parte creo que sería todo. A mí me emociona muchísimo esto, vaya, como internacionalista, creo que va a haber muchísimo que estar analizando. Pero definitivamente entiendo que estamos muy en esta duda de saber por qué México está ahí, qué tiene México que ofrecer. Y me parece que quizá México en estos momentos es la oportunidad que tiene para sobresalir en el plano internacional. Y ese foco de atención puede ser muy importante y a nuestro beneficio. Y pues nada, los invito a que sigamos leyendo, como siempre, sigamos investigando, informándonos. Es un gusto siempre compartir con ustedes. Una disculpa por los fallos técnicos, pero como siempre lo hacemos con todas las ganas del mundo. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Adiós. Bye.